Estamos en defensa de la palabra con los periodistas y escritores Víctor Bustamante y el periodista peruano Carlos Alfonso Rodríguez. Hoy es un programa absolutamente especial. Recuerdo que hace unos 3 años estuvimos hablando de algo así como el más grande librero que tuvo Colombia, con Nicolás Naranjo, y yo pues insistí que nos volviera a acompañar para que habláramos de eso, para a ver si los oyentes podían de pronto grabar, si nos quedaba aquí la grabación, porque por deficiencias personales, por desorden mental, por todo lo que uno tiene, ese registro no nos quedó en la emisora ni quedó en defensa de la palabra, y vamos a estar de nuevo con Nicolás Naranjo, escritor, filósofo, profesor de la Universidad de Antioquia de lengua inglesa. También su trabajo sobre John Lennon y los Beatles es de mucha grata recordación. Estamos esperando que él nos está confirmando para que en unos 20 días se haga una serie sobre él, y aquí tiene un tigre al lado que es Víctor Bustamante, que conoce mucho y que es un enfermo y apasionado de los Beatles. Bueno, yo quisiera, Nicolás, que empezáramos a hablar de quién era Carlos Góes, cómo fue su trayectoria, su librería en Nueva York, que fue muy reconocida. Yo, en medio pues de mi pequeña pedantería, le quería contar a los oyentes otra vez que yo conocí a Carlos Góes, pero mediatizado por Carlos Fran, que me minimizaba, me presentaba como un personaje folclórico de la ciudad. Nunca me dio categoría como librero. Pues ahora que mató a la mamá, puede que ya me respete un poquito más. Pero yo quedé como con esa ofensa, me la estoy sacando sin yo tener ningún tipo de resentimiento con Carlos Fran. Lo aprecio, respeto mucho, y me encantó esa salida de matarse con la mamá, me encantó. Me da mucho pesar que el veneno no hubiera dado para él, porque hubiera sido hermosísimo que hubieran encontrado los dos cadáveres allá, el de Fran y el de la mamá. También aprovecho esta oportunidad para invitar el próximo miércoles en el Viejo Vapor. Va a estar Carlos Fran leyendo sus poemas, y un conversatorio con él. Vamos a, si la enfermedad no nos lleva, podemos ir a estar un rato con Carlos Fran. Entonces yo le decía a Nicolás que entonces yo veía que llegaba Carlos Góes a mi puestecito de libros en la entrada de la biblioteca, y yo hablaba era con Carlos Fran, y de pronto yo lo veía a él como una especie, a ver, como sin yo ser un gran Cavafis, yo no conozco mucho Cavafis, el poeta griego, como un Cavafis jubilado, ya habiendo escrito sus poemas, habiendo hecho ya la obra, y ya en una especie de vida ya como en blanco, parece que estaba esperando la muerte, según me ha contado Nicolás. Entonces yo nunca pude hablar de libros con él, no me dejó Carlos Fran. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo no sé muy bien si uno debe desear que Carlos Fran se haya matado con la mamá, ¿cierto? No tengo la mayor, pues no tengo idea. Pero como biografía de su vida, muy lindo. Pues esos dos cadáveres encontrados en el apartamento. Pues Gustavo, hablemos de Carlos Góes, lo otro, dejémoslo de lado. No, ¿sabes por qué? Creo que, Nicolás, estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, porque él seguro buscaba una muerte heroica, entre comillas, no erótica, a lo Thomas Chatterton, que era un poeta joven y bonito, y lo encontraron muerto, a pesar de que Chatterton como poeta a mí no me gusta, ¿cierto? Entonces, como el ideario de algunos poetas de la ciudad
y a nivel latinoamericano y mundial también puede decir que piensan que ser poeta maldito es como esa manía, eso es todo. Ya. Muy bien. Bueno, hablemos sobre Carlos Goes. ¿Cómo fue su vida en Nueva York? ¿Cómo era su librería, su biblioteca? Pues empecemos por esto. Él era hijo de Carmen Andrade y de un geógrafo antioqueño que era Ramón Goes, que él tiene dos textos de geografía bastante importantes. Carlos Goes se educó en el San José, en el colegio. Ya cuando estaba terminando conoció a unos extranjeros y con ellos viajó a Estados Unidos. Allá las cosas que más le impresionó, por ejemplo, en Nueva York fue ir al Museo Metropolitano. Él hablaba con mucha alegría de haber visto toda la sala egipcia, ¿cierto? Y fue haciéndose profesor de historia y trabajó en Trinity College, ahí en Nueva York. Fue formando una pequeña librería que se iba a convertir en la que se llama The Pomander Bookshop. The Pomander es un sitio a donde hay muchas librerías todavía hoy en día, ¿cierto? Es como una zona cultural de Nueva York. Y Carlos Goes se fue especializando en los libros que llamamos de anticuario, pues ediciones raras, con estos cosidos pues por dentro que son tan lindos, y él mismo los reparaba. La librería no solo fue una muy buena librería, él vendía libros en inglés, en francés, en alemán, le interesaba mucho la religión. Yo creo que ese era como el tema por excelencia en sus lecturas, ¿cierto? Entonces tenía mucho sobre la India, mucho sobre la China, mucho sobre el budismo, ¿cierto? Pero pues estoy hablando de realmente centenares de libros sobre eso, pues. ¿No has hablado en qué idioma, en todos los idiomas? Pues mira, de leer, leía en francés, alemán, italiano, obviamente español e inglés. Pero en su biblioteca personal, y a eso llegaremos, había por lo menos en 15 idiomas. Y tenía pues cosas de verdad sorprendentes. Por ejemplo, todos los suttas budistas en una edición de 470 tomos. ¿Sí? Estaban en inglés y en pali o en indostaní o pues en lenguas en las que hay, ¿cierto? Suttas budistas. En esta librería también había actividades culturales, entonces invitaba a poetas, ¿sí? Gente notable que fuera a esa librería de la que yo sé, Susan Sontag. Susan Sontag hasta tiene una notica por ahí que le escribió a él como en agradecimiento, ¿cierto? Porque ella conseguía buenos libros allá. O Eric Bentley, el dramaturgo de Galileo Galilei, esa obra pues de teatro famosa. O también el historiador del teatro universal. Yo tuve que consultar esa historia de Eric Bentley, que es muy buena. Pues no la leí toda porque son varios tomos, pero sí leí buena parte y es excelente. David Hamilton era un poeta que iba y leía poemas allá. Bueno, y esto lo tuvo don Carlos Goes hasta más o menos el 76. Eso pasó a manos de una señora llamada Susan Sabrian. Carlos Goes tuvo esa librería, ayudado también por un amigo muy cercano que era el señor Tim Mawson. Era un hombre, pues a ver, ellos se distinguían por el modo como se vestían, eran muy elegantes, ¿sí? Una gente muy refinada, pues. Tim Mawson era especialista en jardinería. Entonces, en la biblioteca de Carlos Goes uno encontraba también una sección especial solo sobre jardines, sobre cómo cultivar, ¿cierto? Cuál era el abono, en fin. Era gran cocinero. Ese es otro aspecto de Carlos Goes muy interesante. Y había por lo menos 800 libros de cocina, pero maravillosos, pues. Tanto que algún hotel aquí lo quiso contratar, no solo por cómo cocinaba, sino por cómo servía la mesa. Tenía todos los estudios de cómo se debían poner las servilletas, toda la etiqueta, pues. Y, por ejemplo, Carlos Fram, que fue amigo de él lo visitó en su apartamento, narra cómo era muy delicado en su manera de recibir a los huéspedes. Entonces, cuando se sentaban a conversar, les traía galletitas, pero pues todas bien servidas, ¿cierto? Ponía Bach en su tocadiscos, todavía pues tenía los discos, no el CD, porque él murió en el 91, si no estoy mal, 91, 92, por ahí pues. ¿Cómo conociste a Carlos Goes? Yo llegué a la casa de la familia, ya cuando él había fallecido, porque la familia decidió vender el anticuario,
iba haciendo su propia colección, ¿no? Y reunió más o menos unos 20.000 libros. ¿Y eso fue en Nueva York o en...? Mira, en Nueva York, ¿sí? Y él le mandó traer todo eso, pero él vivió en el Japón y vivió en la India también, y vivió en Londres. No pues tan largo como en Nueva York, ¿cierto? Periodos de 2, 4 años de pronto. Pero todo el tiempo estuvo comprando libros maravillosos, pues. En donde Carlos Gómez no encontraba toda la biblioteca de la Pleiad, por ejemplo. Toda completa, ¿cierto? Desde lo de los trovadores hasta André Gide, pues, y Camille, ya los más recientes, pues. Pero encontraba uno colecciones como The American Library, donde está todo Edgar Allan Poe, y todo Melville, y todo Whitman, y, ¿cierto? Mark Twain, y Gertrude Stein, y todos esos autores, pues. Y las ediciones especiales. Tenía, por ejemplo, de D.H. Lawrence, ¿cierto? David Herbert Lawrence, cualquier cosa que hubiera escrito Lawrence, una cartica por allá que le mandó a un amigo en México cuando estuvo allá, ¿cierto? Y Carlos Gómez tenía eso. Tenía el diario de Samuel Pepys en una versión abreviada y el diario completo, ¿sí? Pues tomos, libros que tenían, no sé, 12 tomos, 14 tomos, y él tenía todo eso. Por ejemplo, pues para darles una idea de cómo es esa biblioteca, cuando yo llegué la primera vez, me dijeron, vea, están vendiendo unos libros muy buenos, ¿cierto? Vaya. Entonces yo fui y de pronto veo 4 tomos de la Universidad de Oxford, con toda la obra de Hermes Trismegisto, traducida al inglés por Walter Scott, el novelista. Pero mira, pues, ¿cierto? Que eso es tan curioso, pues. Y esos eran los libros que él manejaba en realidad, ¿sí? Yo te pregunto, ¿y los libros muy costosos o no? Mira, los libros, hubo 3 personas que vendieron libros allá, entre las que me cuento yo, ¿cierto? En realidad los libros se pusieron a unos precios accesibles, no regalados tampoco, pero eran precios que la gente podía, ¿sí? ¿Cómo? ¿Entre qué precios? No, es que había libros que valían 2.000 pesos, o libros que podían valer 300, 400.000 pesos, 500.000 pesos, que es que de verdad había joyas, pues, joyas. Yo alguna vez hice el listado de las personas a las que yo les vendí libros. Vinieron personas de Bogotá, vino José Yunis, el psiquiatra, ¿cierto? Historiador también, pues según entiendo. Estamos hablando de Félix de Bedú, que era un obsesivo. Félix de Bedú también compró muchos libros. Después de sacar ese libro sobre el terror que él sacó, sí, que es muy completo, Orden y Terror, de la Universidad de Antioquia, él quería utilizar muchas cosas de los libros que él compraba donde don Carlos Gómez, porque pues esa información no estaba por aquí. De hecho, el propio Carlos Gómez había dicho antes de morir que él quería que su biblioteca regresara a los Estados Unidos. Él decía, aquí no hay un nivel cultural para estos libros. Yo creo que nos encargamos de desmentirlo un poco porque yo no he hecho sino traducir de esos libros, ¿cierto? Comentarlos, enseñarlos en clases, publicar esas traducciones. Y mucha gente por fin encontró libros que estaba buscando hacía 20 años. Sí. Ahí. ¿Pero ahí cuántos libros compró Félix de Bedú? Pues yo no te sé decir el número, pero yo al cálculo te diría 800. Sí, 800 libros. La biblioteca de Félix de Bedú me decías que era por ahí 65.000 tomos? Alguna vez él mismo me dijo que él calculaba que eran 65.000 libros. Porque en la casa de él, cuando él tuvo una casa por la 70, me acuerdo que los estantes tenían 3 hileras de libros, no 1 sino 3. Y era toda la casa, el tercer piso, el segundo piso, el piso abajo y en el garaje. Y eso eran libros y libros y tesoros, pues, o sea, y además Félix le facilitaba eso a los investigadores, lo cual es lo mejor que uno puede hacer cuando tiene una biblioteca de esas. Pues. Claro. Sí. Bueno, sigamos con él. Bueno, ¿qué otros compradores así? La novelista María Cristina Restrepo estuvo allá, me acuerdo de una tanda muy grande de libros que compró. Pero estás hablando aquí en Medellín. Sí, en Medellín. Pero no has hablado de la avenida del... Bueno, sí. Él terminó pues vendiendo su librería, todo eso, y se trajo en guacales todos esos libros. Eso fue un costosísimo. Yo no me acuerdo pues ya exactamente del precio, pero él pagó un dineral pues por traerse todo eso. Y tuvo un apartamento en Maracaibo donde se sentó a leer. Entonces cuando Gustavo lo conoció, él llevaba pues una pinta como muy elegante, de señor retirado pues, y con una bolsita aquí al cinto, donde metía los libros que iba comprando. Que había comprado, a mí me compraba pues también librito, pero yo no sabía quién era él, ¿no? Sí. Y pregunto, Nicolás, ¿en qué
lugar de Medellín tuvo una librería, Carlos No, Gómez? No, él no la vendió, no, él no vendió libros aquí. Tuvo su biblioteca particular en su casa, En el departamento, en el apartamento. a donde iba la gente a comprar. Pero después de que él murió. Y donde tú trabajaste. Sí. Pero ya había muerto No, Carlos ya Gómez. cuando yo llegué a trabajar a vender los libros, él ya había muerto. Él inclusive se regresó para Nueva York a ver si de pronto podían hacer algo pues por su salud allá, y allá falleció pues. Ah, en Nueva York murió. Yo conocí, él falleció en Nueva York, pero después de residir aquí varios años pues. Ahora, yo conocí a dos amigos de él en Nueva York. Gordon McCollum, un señor que tenía precisamente una biblioteca particular muy hermosa, y todavía vive ahí en el barrio de Soho, ese barrio de estudiantes pues tan famoso en Nueva York, y lo presta para consulta. Y también conocí al doctor Skinner, que era un historiador. Me sorprendió porque cuando yo llegué allá el hombre ya había sacado como 30 libros. El último libro en el que estaba trabajando era muy hermoso, era un estudio de todas las tumbas celtas, probando que los celtas, para hacer sus tumbas, retrataban el útero materno en la forma como lo hacían en las tumbas, en las cavernas, ¿cierto? Construido con piedra, pues. Y él me habló mucho de Carlos Gómez, pues me decía, mire, dialogar con él era bastante interesante, pero también muy difícil, porque estaba muy bien armado intelectualmente. Pues rebatirle a Carlos Gómez algo era muy difícil, porque ese hombre le da unos argumentos muy sólidos, pues. Jorge Alberto, tu papá, compró también mucho. Mi papá compró no muchos, pero sí algunos libros de ciencias muy interesantes. Y sobre todo la escuela de Minas, mi papá les dijo, mire, compren por favor estos libros, que eso vale la pena. Cosas como esto, los cuadernos de Leonardo da Vinci editados por McCurdy, que es una de las ediciones más lindas de Leonardo que existen. Eso lo compró la escuela de Minas. O libros sobre historia de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué bibliotecas compraron libros allá? La de Antioquia, yo le vendí a la de Antioquia por ahí unos 1200 libros en una sola tanda. Me acuerdo que nos demoramos como 2 años en el trámite. Pero sí compraron libros hermosos que en este momento están en los estantes, pues. Yo paso los estantes de mi universidad y reconozco cuál libro era de Carlos Gómez, pues, todavía. Sí. Y lo que quedó se lo llevó a la Universidad de Medellín, ¿sí? Ellos tienen ahora, pues, lo que Digamos, sobró ¿cuántos libros compró la Universidad de Medellín? No, eso sí no te sé decir. Pero bueno, vamos a hablar de libros así como joyas, claves, que fue difícil por el precio para salir de ellos, digamos. No, es que era tan bueno el libro, Gustavo, que la universidad decía así. Sí, por ejemplo, voy a dar ejemplos. La historia de la China de Joseph Needham, eso tiene 14 tomos. Sí. Eso es en una letra menuda, cada tomo puede tener 1500 páginas, ¿cierto? Con unas noticas de pie de página que para el erudito son el tesoro mayor, ¿cierto? Ese libro de una lo compró la Universidad de Antioquia. Yo les dije, mire, échele mano a esto, que esto no se vuelve a ver por aquí, pues. Estaba la historia de la Segunda Guerra Mundial contada por Liddell Hart, ¿sí? Liddell Hart, que fue el mismo militar, es de un corte un poco, digamos, fascista, pues, el señor Liddell Hart, pero de todas maneras un tesoro, pues, de libros, ¿sí? Félix de Bedú, me acuerdo, compró El mito del siglo XX de Rosenberg para justificar el nazismo, ¿sí? El nazismo no tenía filósofo, y entonces llegó un señor a tratar de justificar por qué había que hacer todo lo que hacían los nazis. Pues ahí encontró el libro Félix de Bedú, que era un estudioso de la política, pues, ¿sí? A ver qué libros así raros de los que me acuerde. Otro que compró la de Antioquia muy hermoso, la biografía de Samuel Johnson hecha por Boswell, pero en una edición del siglo XVIII o XIX comienzos, ¿sí? Allá está, pues, y lo tienen en un muy buen sitio, conservado, porque es que esos son joyas. ¿Allá estáis en la Casa de los Nobres? No, allá está en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, allá los tienen. ¿Lo tiene en la sala de investigadores o en la sala general? No, eso está en la sala especial. No, es que tiene que estar en la sala especial, eso no debería estar en otra parte. La historia de la filosofía hindú de Dasgupta, toda completa, ¿sí? Toda. ¿En inglés? Sí, claro, esos libros, todos los que mencioné están en inglés. Había una biografía, una gramática de sánscrito, una gramática de egipcio, bellísima, de Gardiner. Yo me moría por ese libro, lo que pasa es que no tenía plata para comprarme. ¿Cuánto varía? Pues 200.000 pesos.
Pero vení, vos le ponías el precio y había algún familiar ahí. No, yo no le puse los precios, en general, que trabajó en la Continental. Sí, muy amigo mío, yo lo conozco desde que tenía 7 años. Sí. Mentiroso, insuflado, Sí. se la daba de ser un gran Pensaba que era Andrés Caicedo. Ay, pensaba que era Andrés Caicedo. Bueno, en realidad la familia que vendió esos libros, digamos que sufrió a manos de Luis Ruiz, porque Luis Ruiz se llevó unos libros de allá sin pagarlos y hizo unas cosas Ay, feas. Sí, una cosa horrible. Yo lo conozco Yo- desde niño, pues, a Luis Ruiz. Sí, de todos modos yo me guié como por lo que él había hecho, ¿cierto? Y a algunos les puse precio yo, pues cuando ya no había precio en el libro, ¿cierto? Pero en general eso ya estaba clasificado pues con precio. Sí. Hay una cosa muy triste, El micrófono. hay una cosa muy triste con respecto a lo que estás diciendo, a la desolada repartición de una biblioteca. Una persona todo el tiempo que se demora coleccionando los libros y coleccionando y sumando una cantidad de saberes para que se digregue de esa manera, que es el fin de las bibliotecas particulares en Medellín. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero por fortuna hay gente que ya está tomando conciencia de que esas bibliotecas hay que guardarlas completas. Por ejemplo, Félix de Bedú a la Universidad de Antioquia les dijo, mire, compren esa biblioteca. Yo también les decía, ¿qué va de comprar 1000? No, llévense todo eso, ¿cierto? Pero mire qué tan triste es la cosa. Cuando Carlos Gómez estaba recién fallecido, se le ofreció al Colombo Británico esa biblioteca. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta del colegio donde yo estudiaba en el momento? Que eso era demasiado inglés para el colegio. Cuando es un colegio que se las da de ser británico. Pues eso es una mentalidad muy triste, puede ser. Cuando estamos hablando de Carlos Gómez, se nos vino a la memoria hace 3 años y ahora. ¿Se acuerda de la librería Bucos cuando tenía 8 pisos? Entonces me dijo, no, allá trabajó mi tía. Mi abuela fue la administradora de la biblioteca Buchholz durante 30 años, Gustavo. En esa Sí. época en que tenía todos sus pisos. En que era así de grande. Sí. Y vos alcanzabas a ir allá. Pues muy chiquito, pero el señor Buchholz me regalaba libros. Pues libros de niño, pero libros hermosos, pues. Pero cierto que era muy hermoso conocer eso, pues un edificio lleno de libros como la Buchholz. Sin duda alguna, sin duda, pues era sobrecogedor. De hecho, yo volví hace unos años antes de que la cerraran y todavía era una buena librería, pues. ¿sí? Pero la dispersaron, la abrieron 3 o 4 Sí, librerías. Sí, pero me tocó cuando tenía 3 pisos todavía. Ajá. Y el hijo la manejaba, tengo entendido que idiota, fue es un el idiota. hijo el que más o menos dañó el negocio, porque el papá sí sabía mucho del libro, en cambio el hijo no. Es un idiota, yo alcancé Yo a no hablar sé. varias veces con él, ir a su librería, Sí. entrevistarlo. No, qué Pero vergüenza. ¿sabes qué? No, pero volvamos a Carlos Gómez, que esa historia está muy apasionante. El señor aquí, más o menos, ¿qué edad tenía cuando vino aquí a Medellín? Ponele unos 45 años, pues digo yo me puedo estar equivocando de verdad, pero Yo lo voy le a poner. pongo 45 y él murió casi a los 50. Y él no dejó escrito de cosas de él absolutamente nada. Mira, lo que queda básicamente son unas cartas, ¿cierto? Cartas, por ejemplo, a Carlos Fram, yo conocí algunas. Cuando él estaba en Nueva York le escribía a Carlos, o muchas postales, porque como él viajó mucho, de hecho, hay postales enviadas desde el norte del África. Él hizo viajes especiales, pues fue a Egipto, ¿cierto? Estuvo en la India, como les dije, todos los países europeos, entonces sí quedan postales y uno puede hacer como una reconstrucción, de hecho yo la hice, de por dónde estuvo, ¿cierto? Pero así como que uno diga unos cuentos o unos poemas, no. Él era más lector y disfrutador de la comida, pues. ¿Sabes qué se perdió con ese señor? La posibilidad de un comprador de libros, una historia sobre cómo formó esa biblioteca, que es una cosa apasionante. No, eso sí. ¿Cierto? Bueno, le voy Sin a duda. preguntar bueno, la diferencia pues entre una librería como la Buchholz o digamos la Lerner en Bogotá y la biblioteca de Carlos Gómez, pues hay varias diferencias porque esa es una venta de libros y el otro era un librero, ¿no? No, es que lo de Carlos Gómez era como alguien que se había dedicado a comprar libros y a venderlos, pero al tiempo iba formando con lo mejor de lo mejor su biblioteca particular para poderse sentar a leer. Claro. Entonces sí, pues, como les digo, 20.000 tomos de lo más selecto, pero pues les digo, miren, había libros en sánscrito, los había en árabe, los había en latín, los había en griego, en italiano, en francés, en alemán, en español, en inglés, había cosas en portugués, ¿sí? Tenía ediciones ya de lenguas ugaríticas, pues,
cosas pues raras, ¿cierto? Cosas que es como para un antropólogo en realidad, pues. Sí. Yo me acuerdo, qué pena pues un ejemplo, Gustavo, y este libro yo no me acuerdo quién se quedó con él, pero era un libro de más o menos unos 80 centímetros por 80 centímetros con papiros egipcios. Y lo que hacían era reproducir el papiro a tamaño natural. Entonces en realidad lo que era el libro era una caja, de modo que vos desdoblabas y te quedaba el papiro del tamaño natural y tenía los colores iguales del papiro original, para vos poder estudiar egiptología, pero en casa pues. Sí, eran libros raros ya. Él tenía, por ejemplo, toda la edición de la Bollingen. En Nueva Jersey, en la Universidad de Princeton, saca la editorial Bollingen. Son libros muy especiales, muy. Y él tenía toda esa colección. Yo me acuerdo que yo me babiaba con eso. Ahora, sus autores preferidos eran William Blake y Ezra Pound, ¿sí? En poesía, pues, por lo menos. Bach era su músico preferido. Tenía todas esas obras en unos long plays hermosos. Literalmente de Ezra Pound tenía básicamente lo que hubiera salido sobre Ezra Pound y lo que Ezra Pound hubiera publicado. Héctor Adolfo Aciolín se compró la primera edición del primer libro de Ezra Pound allá. Digamos, ¿cuántos libros compró Héctor Adolfo Aciolín? No compró tantos que yo sepa, sí, poquitos, pero compró libros muy buenos, pues. Sí. ¿Cierto? Él fue por ahí 2 o 3 veces, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por esta